Buenos días, mi nombre es Norma Cristina Arzate Morales. El trabajo que voy a presentar se titula Instrumentos para la medición del conflicto escolar aplicables a estudiantes de nivel licenciatura. Se realizó en colaboración con las doctoras Alejandra Moisén Chimal y Patricia Balcázar Nava. Nosotras estamos adscritas a la Universidad Autónoma del Estado de México. A manera de introducción, hablaremos sobre los siguientes puntos. Primero, ¿qué es un conflicto? Probablemente la primera idea que viene a nuestra mente es una contradicción. Efectivamente, los conflictos son discrepancias entre personas o grupos. Los especialistas concuerdan en que hablar de conflicto es hablar de discrepancias que se relacionan con una percepción de metas contradictorias y el reconocimiento de valores e intereses distintos presentes en variados contextos, de manera que el conflicto puede estar presente en cualquier lugar en donde exista interacción. Por supuesto, los centros escolares son susceptibles de estas contradicciones. En el conflicto escolar, las oposiciones pueden ser explícitas o implícitas, de ahí la importancia en estar atentos para poder diagnosticarlo o para poder abordarlo de manera oportuna. El conflicto escolar puede estudiarse mediante técnicas cualitativas y cuantitativas. En este último caso, los instrumentos de medición, como dispositivos estructurados, son particularmente útiles. El interés por estudiar al conflicto escolar y los jóvenes se deriva de estudios antecedentes como el de Arias Cardona y Arias Gómez en 2018, en donde hablan de que el conflicto escolar para los jóvenes puede llegar a pasar desapercibido, ya que ellos no tienen una caracterización del conflicto suficientemente clara y en ocasiones se mantiene latente y suele derivarse en cuestiones de violencia simbólica. Este trabajo tuvo como objetivo identificar instrumentos para la medición del conflicto escolar que fueran aplicables a estudiantes de nivel licenciatura dentro de publicaciones de 2010 a 2021 en 4 bases de datos. Se partió de la pregunta ¿cuáles instrumentos se han empleado para la medición del conflicto escolar en estudiantes de nivel licenciatura en publicaciones de 4 bases de datos durante el periodo 2010 a 2021? Inicialmente se pensó en el descriptor conflicto escolar como un término unificado, sin embargo se encontró que eran pocos los resultados que se obtenían a partir de este elemento, por lo tanto se optó por dividirlo en conflicto y estudiantes, posteriormente combinarlo con las palabras universitario, instrumento y medición. Igualmente se procedió tanto en español como en inglés. Las bases de datos consultadas fueron OneFinder y DialNet de acceso abierto y Gale Psychology y Sage Journal con las que se cuenta con suscripción institucional. Se incluyeron los artículos que mencionaran y describieran el uso de instrumentos enfocados a la medición del conflicto con implicaciones para el entorno escolar, aquellos que se pudieran aplicar a jóvenes estudiantes del nivel licenciatura en español y en inglés en la periodicidad marcada. Se excluyeron los estudios de metodología cualitativa y sus respectivas técnicas, otras poblaciones, disertaciones teóricas, los que aportaran la perspectiva de docentes y directivos sin considerar a los estudiantes y los de contextos distintos al escolar como conflicto de pareja, familiar o violencia propiamente dicha. En este esquema podemos ver el procedimiento de selección de artículos. Se seleccionaron inicialmente 557 referencias. Se revisaron títulos y resúmenes, preseleccionando 28. Al momento de la descarga se encontraron 2 duplicados, uno no accesible y 17 que no cumplían totalmente con los criterios de selección. Se hizo una revisión mediante lectura en artículo completo, quedando seleccionados únicamente 8 y la muestra final quedó en 8 artículos. En esta tabla podemos apreciar los artículos seleccionados, el título, el autor, el año y las palabras clave. Se puede dar cuenta de que existen 3 artículos que se encuentran redactados en español y el resto en inglés. Las palabras clave en los artículos nos permiten comprender el contexto del conflicto y el uso de los instrumentos que proponen los autores de los estudios. Se encontró que todos hacen referencia al conflicto interpersonal, entendido como esa discrepancia en los miembros individuales de una organización respecto a sus valores o metas individuales. Solo en un caso se hizo referencia al conflicto escolar, en donde los miembros de una comunidad, como estudiantes y docentes, presentan estas divergencias. En este punto se considera importante tener definiciones más precisas sobre conflicto escolar y distinguirlos de otros tipos de conflicto. Esto es relevante para ahondar en su naturaleza.
junto con la consideración de que el contexto en el que se plantean los estudios también es importante, ya que las relaciones y expectativas entre las personas que interactúan difiere de un contexto a otro. Por ejemplo, no es el mismo tipo de interacción que esperaríamos entre un jefe y un subordinado, o entre un docente y un estudiante, o entre un padre y un hijo. De esta manera, se considera necesario integrar el concepto conflicto escolar en los estudios y diferenciarlo del interpersonal. Aquí tenemos los instrumentos, el autor del instrumento, el país de creación, en donde identificamos que 2 instrumentos se están desarrollando en México, 3 fueron desarrollados en Estados Unidos, aquí se utilizó una adaptación española, y 3 más en diferentes países de Europa. En este sentido, diferentes teóricos como Herstein, 2014, reportan que desde 2002 hasta la fecha, la prevalencia de la violencia en Estados Unidos de Norteamérica, al igual que en todo el mundo, ha ocasionado que las naciones consideren mayor atención en la prevención. Así lo ha mencionado la OMS también en 2021. Sin embargo, esto nos permite ver un creciente interés en diferentes regiones del fenómeno del conflicto en estudiantes. Todos los instrumentos reportados fueron de autoinforme. Otro aspecto que se consideró relevante para el análisis fue cuál era el constructo principal que subyace al instrumento y bajo qué modelo teórico es que se sustenta. Pudimos identificar algunas similitudes entre los instrumentos, modo de resolución de conflictos, estilo de resolución de conflictos, manejo de conflicto y estilo de gestión, que básicamente se refieren al conflicto interpersonal y que son modelos que provienen de ámbitos administrativos y laborales. El modelo pionero es el de doble preocupación de Blake y Moulton, que después fue revisado por Thomas y Kilman y posteriormente también por Raim y Bonoma. En este caso, en donde nos informa la estructura del instrumento en sí es muy similar a los anteriores y se justifica su uso basándose en estudios antecedentes. Instrumentos con otras características son el de comunicación no violenta o no violencia de Gandhi, en donde observamos un enfoque transformativo en el manejo del conflicto. Esto es que el conflicto es visto como una situación positiva, la que puede proporcionar una oportunidad para transformar las interacciones. El modelo de negociación de conflictos en el contexto educativo específicamente se va a centrar en el constructo de la negociación a través de las estrategias y de la racionalidad. Y finalmente, el modelo teórico de Los Calzo y Giannini con el conflicto estudio-relaciones también es una adaptación del conflicto en el trabajo, pero llevado hacia la escuela. El conflicto con pares, el conflicto también con la familia a causa de la carga de trabajo dentro de la escuela. Con referencia a las características psicométricas que se reportan en los artículos, se encontró que todos los instrumentos cuentan con validez de contenido, al tener una teoría que lo sustenta, un constructo que es el constructo principal, desglosado en una serie de factores. Algunos de ellos ya cuentan con validez de constructo a través del análisis de varianza, lo que explica el porcentaje de representatividad del constructo medido. Otros cuentan ya también con evidencias de precisión y confiabilidad. Recordemos que un puntaje de precisión con fiabilidad aceptable debe ser mayor a .70. En los casos en donde se observa un puntaje menor, las recomendaciones serían continuar trabajando para que estos instrumentos alcancen un mayor nivel de precisión. Los instrumentos que no tienen datos es porque en el caso de este instrumento se encuentra todavía en estudio, en fase de creación, y en este caso las autoras refieren que el objetivo del instrumento es más bien propiciar la reflexión y no establecer tipologías. Como conclusiones, podemos enunciar que se encontró que el fenómeno del conflicto escolar se estudia en todos los niveles educativos y en diferentes partes del mundo, pero ha sido poco frecuente el abordaje con población universitaria. Coincidiendo con los planteamientos de los especialistas, el tipo de conflicto al que se abocan las investigaciones es el conflicto interpersonal, específicamente sobre los estilos de manejo, gestión y resolución. También se ha encontrado la integración de los enfoques de cultura de paz y de transformación de conflictos. Los estilos de gestión y resolución de los conflictos ocurren en un continuo entre la evitación y la violencia. 3 instrumentos fueron construidos originalmente en contextos laborales. Los enfoques de transformación de conflicto y de cultura de paz no son incompatibles con la generación de instrumentos de medición, si bien es todavía un área en desarrollo. Otra forma de abordar el conflicto escolar es en relación al bienestar y la salud del estudiante.
Y finalmente, el diseño y desarrollo de instrumentos de medición del conflicto adecuados a la población universitaria en el contexto escolar es un área de oportunidad. Gracias.